Muy buenas noches querida familia, espero que se encuentren muy bien allá en casita, que puedan estar disfrutando de un tiempo en familia y pues le damos gracias a Dios por permitirnos estar una noche más con ustedes y poder juntos estar meditando en las Escrituras. Así es que muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, calurosas noches. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar teniendo este estudio bíblico con todos ustedes a través de la tecnología. Y pues bueno, vamos a empezar directamente ya al tema para poder entrar en el tema. Vamos a orar ya para poder empezar. Y pues si ya tiene lista su Biblia, su cuaderno, su pluma, pues bueno, vamos al estudio del día de hoy. Vamos a orar para empezar y vamos al estudio del día de hoy. ¿Sale? ¿Puedes orar, amor? Señor, te agradecemos por esta noche, Padre. Gracias por este día que nos has dado aliento de vida, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque la misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros es enorme, Señor. Tú eres el Todopoderoso y tú eres el que ves en lo más profundo de nuestra mente, Señor. Conoces nuestras entrañas, conoces nuestras motivaciones, conoces nuestras dudas, nuestras necesidades. Y pues tú nos has creado, entonces también nos conoces como somos, Señor. Yo te quiero pedir que en esta noche nos hables, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, que nos llenes por completo de Él para que podamos nosotros comprender y llevar por obra tu palabra en nuestra vida, Señor. Danos la sabiduría que nos hace falta en el momento adecuado, en cada situación que estén viviendo las personas que están conectadas en este momento, en sus necesidades. Te suplicamos, Señor, que tú seas con ellos, que les des la salida a todos aquellos que se encuentran en medio de alguna prueba, donde está siendo probada su fe, Señor, donde tienen que afianzarse de tu palabra, recordar tu palabra, confiar en ti y seguir adelante. Sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y te doy gracias porque tenemos este lugar donde nosotros venimos confiadamente delante de tu trono a clamarte y a suplicarte, pero también a pedirte, Señor, que nos enseñes, que nos muestres, Señor, y que nos ayudes a despojarnos de todos aquellos sentimientos, heridas que no nos permiten ver con claridad tu palabra, o que no nos permiten llevar a cabo tu palabra, Señor. El orgullo, la soberbia, la envidia, Señor, así como hemos estado estudiando a lo largo de este proverbio, donde nosotros vemos que tú nos hablas de que no tengamos envidia de los hombres malos, ni deseemos estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Señor, danos esa sabiduría que edifica la casa y ayúdanos a tener la prudencia para afirmarla, y también danos el conocimiento para poder seguir adelante, Padre. Te pedimos que tú seas con nosotros, que tú hables, Señor, a través de este estudio, que nos hables a cada uno de nosotros en nuestra necesidad, pero también que nos confrontes, Señor, para que podamos venir delante de ti, arrepentirnos, Señor, y que tú nos limpies y tener un cambio de dirección completamente. Te pedimos ayuda, Señor, porque tú eres el Dios bueno, eres el Todopoderoso y tú eres el que más nos amas. Gracias por haber entregado tu vida en esa cruz para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Reconocemos que estamos de paso, Señor, que somos peregrinos y así es como queremos estar, con la mirada puesta en ti, Señor. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es, peregrinos somos en esta tierra. Muy bien dicho. Vamos al estudio. Estamos en Proverbios capítulo 24. Vamos a Proverbios capítulo 24. Y estuvimos viendo el versículo 3. Nada más que solo vimos la primera parte donde dice: con sabiduría se edifica la casa. Y hasta ahí nos quedamos. Pero voy a seguir leyendo el versículos 3 y 4 porque van de la mano. Dice: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hay tres palabras aquí claves. Número 1 es sabiduría, 2 prudencia y 3 ciencia. La palabra sabiduría, como ya lo estudiamos la vez pasada, tiene que ver con dice Proverbios desde el inicio, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es decir, que no hay una persona más inteligente, más sabia
que aquella que sabe que Dios todo lo ve, todo lo escucha y que nada se oculta ante sus ojos. Entonces una persona que tiene temor del Señor es una persona que es congruente, es una persona que es una sola cara. ¿Por qué? Porque sabe que aunque quiera engañar a la gente, a Dios nadie lo engaña. Entonces una persona que tiene temor de Dios es una persona que es una sola cara, que no lleva una doble vida. Y partiendo de aquí es una persona sabia, es una persona inteligente, la que pone a Dios en primer lugar en su vida, la que honra a Dios con su vida. Y con eso se edifica la casa. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, dice que, lo voy a leer, sobre el hombre prudente. Es aquel que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron tormentas, pero su casa no caerá. Pero aquel que fue necio y que edificó su casa sobre la arena, también vendrán las tormentas, pero grande será su ruina. Dice en el capítulo 7 del versículo 24. ¿Puedes leerlo, amor? Mateo, aquí está. Mateo, del versículo 24 al 29. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este ejemplo es muy importante entenderlo porque habla de dos ejemplos. Número uno, el que pone su casa sobre la roca, el que edifica su casa sobre la roca. Van a venir problemas. No significa que el hecho de que tú pongas a Cristo como tu autoridad, no significa que pongas a Cristo como, que si tú pones a Cristo como tu Señor, como el fundamento de tu hogar, no significa que nunca vas a tener problemas. Por supuesto que vas a tener problemas. Jesucristo lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Todos los que somos creyentes pasamos por momentos difíciles, familiares, de salud, económicos tal vez. Y aquí la gran diferencia es que cuando tu fundamento en tu hogar es Jesucristo, Él es la roca, Él es el que da sabiduría precisamente al hombre, a la mujer, a los hijos, entonces tu casa no cae y se mantiene firme a pesar de la tormenta, a pesar de los vientos. Pero ¿qué pasa cuando uno edifica su casa sobre la arena? Viene la tormenta y grande es la ruina. Por eso lo más importante, querida familia, es establecer nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, ponerlos sobre la roca, sobre aquel que tiene poder y autoridad sobre todos y sobre todo. Y aquí dice el versículo 3, con sabiduría se edifica la casa, se construye un hogar, ¿no? Y con prudencia se afirma. ¿Qué es prudencia? Tengo un significado que dice que la prudencia está definida como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. La prudencia implica de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. Pero también dice, la prudencia es la sabiduría de reflexionar para tomar decisiones de forma óptima. El hombre prudente es aquel que busca el bien en sus acciones de acuerdo al criterio de la justicia, es decir, la sabiduría necesaria para hacer lo correcto de acuerdo a poder diferenciar entre el bien y el mal. Entonces vemos que sin sabiduría no puede ser prudente. Uh-huh. Eso es lo que vemos. Y aquí en el proverbio, por eso empieza con la sabiduría. Dice, con sabiduría se edifica la casa. Y entonces también necesitas, ya que tienes la sabiduría, entonces el siguiente paso es que vas a ser una persona prudente, porque entonces vas a estar fijándote con cautela cómo reaccionar, qué decisiones tomar, para dónde dirigirte, porque ya tienes la sabiduría
sabiduría de la palabra de Dios en tu mente, en tu vida, y la llevas a cabo. Y ahorita que leímos Mateo 7, en el 26 dice, está hablando, ¿no? Que compara en el 24, el hombre prudente es el que edifica su casa sobre la roca. Dice, ese es un hombre prudente. Pero luego el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, entonces yo lo voy a comparar como una persona insensata que edificó su casa sobre la arena. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces podemos pensar, ¿no? Que, pues yo sí, claro, estoy poniendo los cimientos de mi vida y de mi relación y mi día a día con la palabra de Dios, pero aquí dice, pero si yo ya escuché las palabras y no las hago, estoy siendo insensata ese día, en ese momento, y estoy poniendo cimientos en la arena. O sea, las decisiones que estoy tomando o las acciones que estoy haciendo en ese instante son faltas de prudencia, y es como, los voy a comparar con una persona insensata que está poniendo sus cimientos sobre la arena, o sea, no con las palabras que ya escuchó para hacerlas. Por eso es importante el poder acercar a nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras vidas a Cristo y poder fundamentar nuestras vidas en Él. Porque ahí tú puedes descansar. Fíjate, una amiga en un video que estábamos grabando hace tiempo decía que Dios era su aliado, ¿no? En la educación de sus hijos. Dice, ya no tengo yo que pelearme con ellos, ya Dios se pelea con ellos. Es decir, cuando uno acerca a sus hijos a Dios, Dios es el que les dice a la derecha, a la izquierda, etcétera, ¿no? Y eso es lo que debemos de hacer, es decir, poner nuestro cimiento. Y como dice Mateo capítulo 7, ¿sabes qué? Cuando escuchamos la palabra, pero tenemos que vivirla, tenemos que hacerla, porque la Biblia es un libro práctico, no es un libro religioso, ¿no? La Biblia es un libro, es un manual de vida y un manual de salvación de vida también. Entonces, cuando tú llevas a la práctica la Biblia, entonces es cuando ya no vas a la iglesia, sino tú eres la iglesia. Y eso es un cambio radical completamente. Ahora, la prudencia también es como el hablar lo correcto en el momento correcto con la persona correcta, ¿no? Una persona imprudente sabemos que es todo lo contrario. Es una persona que dice lo que no debe haber dicho en el peor momento, pero una persona sabia, una persona prudente, es aquella persona que sabe decir las cosas en el momento oportuno, a la persona correcta y las palabras correctas. Y eso proviene de Dios. Eso proviene de Dios. Muchas veces uno pensaría que la sabiduría o la prudencia viene de estudiar en las mejores universidades. Y no es así, es un engaño total. No hay universidad, por más cara que sea, que te pueda dar esa sabiduría que proviene de lo alto. Y menos esa prudencia para saber contestar. Yo siempre pongo de ejemplo a un pastor que a mí me impactó mucho allá en Estados Unidos. Hicimos un evento de evangelismo entre muchas iglesias. Y es curioso porque yo no era pastor, yo era el único que no era pastor, yo nada más era estudiante, ¿no? Pero bien lindos, los pastores me invitaron a formar parte del equipo. Y entre los pastores había pastores de iglesias muy grandes. Hay una en California que le llaman la iglesia de cristal, la catedral de cristal. No la conozco, no la conocí, pero dicen que estaba fresísima, ¿no? Entonces había pastores con pedigrí, por decir algo, ¿no? Pero había pastores también muy, muy humildes, muy sencillos. Y había uno que él había sido agricultor, y estaba en Estados Unidos, pero Dios lo llamó a conocer la palabra y a compartir la palabra, y era pastor de una iglesia pequeñita. Pero este pastor era una persona mayor y era una persona económicamente, pues venía de ser agricultor, etcétera. Entonces era una persona muy, muy sencilla. Y cuando hacíamos las reuniones y las juntas, todo el mundo hablaba, ¿no? Y platicábamos de qué íbamos a hacer, etcétera, etcétera. Y por supuesto los pastores que venían de iglesias muy grandes, pues tenían mucho conocimiento de muchas cosas, muchos de ellos muy doctos.
Pero cuando hablaba este pastor, que no tenía estudios, que no había terminado ni la primaria, pero que había meditado en las Escrituras y que conocía las Escrituras, hablaba con una sabiduría y hablaba con una prudencia impresionante. Así es que cuando todos estábamos hablando, pero el pastor callado, siempre callado. Pero cuando él levantaba la mano, todos nos callábamos. Y él hablaba y todo lo que decía era de una edificación preciosa y con mucha sabiduría. ¿Sabes? A mí se me quedó grabadísimo este ejemplo y por lo general siempre lo pongo porque te das cuenta que Dios es el que da sabiduría, no las grandes universidades, no los colegios caros. Dios es el que da sabiduría y Dios da prudencia. Tú conoces seguramente jóvenes o señoras o señores que estuvieron en los mejores colegios, en las mejores universidades y no son nada prudentes, son imprudentes. ¿Sabes? Yo puedo ver y pude ver en este señor, en este pastor, que a pesar de no haber terminado la primaria, de no haber estudiado, él estudió las Escrituras, él meditó en las Escrituras. ¿Y sabes lo que pasó en él? Era un hombre sabio, era un hombre prudente. Y eso es un gran ejemplo para todos nosotros. La palabra de Dios, me encanta el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era una persona muy docta, era una persona sumamente culta. Uh-huh. Y el apóstol Pablo dice, todo eso lo desecho, lo tomo por basura para ganar a Cristo. Y él dice que él se acercaba, por ejemplo, a los corintios, les dijo, yo no me acerco a ustedes con sabiduría humana, ¿no?, de este mundo. Y mira que él tenía mucho conocimiento, sino con la sabiduría divina, la que desciende de lo alto. Y ese es el switch que debemos de hacer en nosotros. Y eso también forma parte de quién es nuestro cimiento en nuestro hogar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de reaccionar. Así es que la prudencia también es un regalo que Dios da. Y el siguiente dice, con prudencia se afirmará la casa, ¿no? Y con ciencia se llenarán las cámaras y de todo bien preciado y agradable. Habla literalmente de la economía. Habla precisamente de que una persona que tiene conocimiento, ciencia, la palabra habla de conocimiento. Y ese conocimiento te da las posibilidades del trabajo. Porque más adelante aquí en Proverbios te vas a dar cuenta que habla de los flojos. Y los flojos y los que duermen, la pobreza está a la puerta. Aquellos que son flojos, fíjate que Proverbios habla mucho de eso, ¿no? Uh-huh. Constantemente vemos en el libro de Proverbios que están hablando de los flojos, ¿sabes qué? Les va a ir como en feria. Y la pobreza está a la puerta de los flojos. Pero los que son trabajadores, los que se esfuerzan, les va bien. Y aquí vemos una vez más que también el conocimiento no viene por ósmosis. El conocimiento es tiempo dedicado. Es decir, todo el conocimiento que tú puedes adquirir, lo adquieres dedicándole tiempo. Y cuando tú le dedicas tiempo, ahí tú tienes que elegir. ¿Por qué? Porque precisamente no podemos perder el tiempo en ese sentido, de que el tiempo no lo puedes recuperar. Entonces, si yo tengo una tarde, por ejemplo, para leer algo, yo voy a elegir qué voy a leer. Y si leo creo que ya no existe, pero el TV Notas, ¿no? Que ahora ya es Facebook. Ay, sí. Ajá. O sea, sí existe, pero ya es moderno. Ya es moderno. O voy a ver Ventaneando, no sé si todavía existe Ventaneando, ya tiene toda la vida, creo que sí. Pero bueno, pero el chiste es, tu tiempo, ¿dónde lo vas a dedicar? Y a lo que dediques vas a adquirir conocimiento de eso. ¿Qué conocimiento estás adquiriendo? El nuevo vestido que se compró J-Lo, ay sí, o el maquillaje que usa no sé, otra artista, ¿no? Y tú y yo decidimos a qué le vamos a dedicar tiempo.
¿Dónde vamos a invertir ese tiempo? El adquirir conocimiento es una bendición que Dios da. A nosotros como seres humanos, dentro del ¿cómo se llama? Del reino, no animal, sino dentro del reino de los seres vivos, de la creación de Dios de los seres vivos, al ser humano le dio, es el único ser vivo que le dio la capacidad de análisis, raciocinio, y este privilegio que Dios nos da como seres vivos de poder tener conocimiento, sabiduría, tener discernimiento, todo esto debemos de pensar bien dónde lo vamos a invertir. Y también con nuestros hijos, o sea, a nuestros hijos tenemos que enseñarles eso. Tu tarde es esta, ¿en qué la vas a invertir? Y si ya la perdiste, ya no la puedes volver a recuperar. Entonces, aquí dice el conocimiento, hablando de la información, de la ciencia, dice, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Es decir, que tu trabajo, tu conocimiento te puede traer riqueza económica, te puede traer una solvencia económica. Algo que decía mi padre, decía, lo que yo te voy a heredar va a ser los estudios que yo te pueda dar, ¿no? Y eso es importante, el saber qué le estamos heredando a nuestros hijos. Pues tenemos que heredarles conocimiento, porque el conocimiento les abre las puertas de trabajos, les abre las puertas de salir adelante económicamente con algún empleo, con algún trabajo. Y Proverbios está hablando precisamente de esto, el versículo 4. El conocimiento, la ciencia, te trae, ¿cómo se llama? Estabilidad económica, te trae prosperidad. Ahora, no significa que hagamos a un lado a Dios, porque si te ves el versículo anterior, habla precisamente de la sabiduría. Y la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces está completamente ligado el versículo 3 y el versículo 4. Entonces vamos a continuar. Y fíjate, el versículo 5 dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Vuelve a hablar del mismo tema, es el mismo contexto y vuelve a reafirmar lo mismo. El hombre sabio es fuerte. Una persona que es temerosa de Dios es fuerte. Una persona que pone a Dios como cimiento en su hogar es fuerte. Una persona que pone a Dios como cimiento de su vida es fuerte. Porque como lo acabamos de leer en Mateo capítulo 7, los problemas van a venir, las broncas van a venir y nos van a golpear. Y pueden ser de muchas índoles, pueden ser económicas, pueden ser familiares, pueden ser de salud. Ahora, ¿dónde va a ser tu refugio? ¿Dónde te puedes refugiar que tengas esperanza real? ¿Sabes qué? El hombre sabio es fuerte, porque nuestra fortaleza es el Señor. Porque mi fortaleza es el que hizo los cielos y la tierra. Porque mi fortaleza es aquel que creó el universo tan solo con el poder de su palabra. Mi fortaleza, mi sabiduría es Él. Entonces, ¿sabes qué? El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Vuelve a hablar de conocimiento. Y dice el versículo 6, porque con ingenio harás la guerra, en la multitud de los consejeros está la victoria. Y fíjate este versículo 6, con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Dios es el que da sabiduría, Dios es el que da conocimiento y Dios es el que da las victorias en las batallas. Aquí habla que con ingenio, con astucia. Y fíjate, en otra versión dice, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. O sea, no te avientes a una situación, bueno, en este caso dice la guerra, ¿no? En una situación difícil o donde tengas que estar batallando, sin antes tener un consejo sabio, un consejo que provenga de la palabra de Dios. Dice, porque en la versión Reina Valera dice, porque con ingenio harás la guerra. O sea, con sabiduría, con estrategia, con inteligencia, ¿no? Pero que te pueda dar un consejo sabio tal vez personas que sepan más que uno, ¿no? En algún tema, ¿no? En el que sea, donde tú a lo mejor eres
nuevo o ya estás ahí, pero muchas veces estamos como tan inmersos en la situación que hay situaciones que no puedes ver y necesitas el consejo de otras personas que están afuera, ¿no? Dice, la victoria depende, en la traducción, en otra traducción dice, la victoria depende de que tengas muchos consejeros, pero sabios. Sí. Estamos hablando de ¿Dónde eso, buscas tu consejo? Sí, no. Y eso es muy importante, Sí. porque dices, bueno, yo quiero tener la victoria sobre X o Y situación o problema, pero aquí el punto es a quién buscas. Porque luego de cada consejito, eso es importante, a quién buscas, qué voz vas a escuchar. Por eso volvemos que el contexto está hablando del principio de la sabiduría. La sabiduría es el temor al Señor, es conocer al Señor, es reverenciar al Señor. Sí, aquí está hablando de personas sabias, que es eso, de que toman como el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Personas que ya sabes que tienen un temor real de quién es Dios en sus vidas y que muchas veces a lo mejor se notan, ¿no? O sea, en decisiones que toman, o como dices, este pastor que conociste, su manera de hablar, pues quién no va a querer un consejo de ese pastor, ¿no? O sea, realmente, aunque ni lo conozcas personalmente, así de que hayan convivido mucho, de repente sí podrías tú llegar y decirle, ¿no? ¿Por qué? Porque de todo lo que habla y de todo lo que dice es tan edificante, que la verdad todos tenemos, yo creo, amigos, ¿no? O conocidos que sabemos que cada vez que hablamos con ellos es edificante. Y que también Dios nos ayude a ser personas así, ¿verdad? Que seamos esas personas que podamos dar un consejo sabio y que siempre estemos dando palabras que sean de edificación. No te cayó muy bien la ahorita mañana. Estamos... Bájate. Entonces... pero fíjate qué importante es lo que tú dices, es decir, que nosotros seamos esa persona sabia también. Por ejemplo, en la multitud de los consejos está la sabiduría, pero también qué tipo de consejeros vamos a ser nosotros, y más a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando tu hijo o tu hija te pide un consejo, qué importante es que tú sepas guiarlo conforme a lo que Dios enseña, y no conforme a lo que enseña Marta de baile, ¿no? O lo que enseña Fernanda familiar, o lo que enseña tal o tal religión o doctrina o filosofía. Qué importante es que tú y yo, por eso estamos estudiando las Escrituras. Número 1, mi esposa y yo estudiamos las Escrituras porque tenemos una hija preciosa, tenemos un precioso capitán, un campeón hermoso, a mi hijo, y queremos primeramente guiarlos a ellos sabiamente. Nosotros como papás queremos que nuestros hijos crezcan sanos, saludables, que sepan quiénes son, su identidad, que se sepan amados, aceptados, valorados, que sepan que su vida tiene un propósito increíble en Cristo Jesús. Queremos que ellos sepan ser sabios, prudentes, que sepan, honrar a Dios con sus vidas. O sea, ese es nuestro anhelo. Ahora, si nosotros tenemos ese anhelo, la guianza que le vamos a dar a nuestros hijos, la dirección, los consejos que le vamos a dar, no tienen que ver con TikTok, no tienen que ver sacados de Instagram, ¿no? No tienen que ser sacados tampoco de Facebook, de esos letreros facebookeras, ¿no? Esas frases hechas facebookeras que comparten luego. No tienen que ver con lo que dijo Siddhartha Gautama, ¿no? O no sé, ¿sabes qué? ¿Sabes? Nosotros queremos guiar a nuestros hijos en base a lo que el creador del universo nos enseña, y precisamente es eso. Así como nosotros buscamos el consejo en así como nosotros buscamos el consejo en el creador del universo, de la misma manera queremos que nuestros hijos sean guiados con el mismo consejo, ¿no? Y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Adivina dónde están los mejores consejeros. Te voy a presentar a Pablo, te voy a presentar a Juan, te voy a presentar a Jeremías, te voy a presentar a Nehemías, te voy a presentar a Isaías, te voy a presentar a Moisés, te voy a presentar, esos son unos súper consejeros, créemelo. Daniel. ¿No? O sea, sí, sabemos que en este mundo vamos a tener aflicción y sabemos que nuestros hijos se van a enfrentar a situaciones donde pareciera esto, ¿no? Dice que a lo mejor pueden estar en una situación tan difícil que necesitan un consejo. Obvio, la oración básica, ¿no? Orar la palabra del Señor para que les ayude, les dé dirección, discernimiento de su palabra,
que ellos sean hijos suyos para que también puedan tener esta relación íntima con Él y entonces poder tener ese discernimiento. Pero es verdad que solos no podemos, porque finalmente el Señor nos hizo como en manadita, ¿no? O sea, necesitamos, por eso dice, exhórtense unos a otros, sopórtense unos a otros, edifíquense unos a otros. En ningún momento nos dice, pues anden solos, ustedes pueden y son autodidactas y háganlo todo ustedes, sino que necesitamos unos de los otros, y en este caso enseñar a nuestros hijos que también pueden tener ese canal de comunicación, escuchar, interesarnos en sus intereses y aprender, ¿verdad?, de qué manera les podemos apoyar, pero sobre todo cómo podemos aplicar la palabra de Dios a lo que ellos están viviendo en este momento, ¿no? Así es. Ahora el versículo 7, dice el versículo 7, alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Tenemos que recordar que cuando se refiere en la puerta de la ciudad, a eso se refiere, no en la puerta de una casa, sino en las puertas de las ciudades. Ahora, en las puertas de las ciudades se reunían las autoridades. La gente de mayor rango, la gente de mayor autoridad se reunían en las puertas de las ciudades. Por eso cuando aquí dice el insensato, alta está para el insensato la sabiduría. No, pues está en chino. No, pues tener que leer. No, pues es que leer eso, es que no me gusta. No. Pero cosas, o sea, la palabra de Dios, sí, o sea, yo entiendo que hay personas que no les gusta leer, pero no es que no les guste. Yo soy un milagro de Dios. No, pero, o sea, es, por ejemplo, Andy, ¿no? Me decía, es que a mí no me gusta leer, pero la verdad es que sí le gusta leer, solamente es que no le gusta leer algunos temas, algunas cosas que no, pues que para ella carecen de interés por su manera de ser o por lo que ella quiere aprender, pero cosas que realmente son de su interés, pues claro que las lee. Entonces, pero fíjate, en otra versión dice, la sabiduría es demasiado elevada para los necios. Entre los líderes en la puerta de la ciudad, los necios no tienen nada que decir. O sea, es de que, o sea, ¿qué vas a opinar? Pues, no. Sí, ¿no? No tiene nada que decir. Y así es que debemos de recordar esto, que Dios dijo, al que le falte sabiduría, ¿qué? Pídala. Pero no pida dudando. Como el que no cree. Como el que no cree. Cuando tú necesites sabiduría para algún problema, para alguna necesidad, pídesela a Dios y no dudes que Dios te va a dar esa sabiduría para resolver X o Y circunstancia. Santiago, capítulo 1, si no me equivoco, es el que habla precisamente de eso. ¿Sabes qué? Al que le hace falta la sabiduría, pídasela al Señor. Pero pídale no dudando. Cree que Dios te puede dar sabiduría para resolver. ¿Y por qué? Porque si tú te acercas a papá y le pides que Él te ayude a tomar las decisiones correctas, Él te va a ayudar y no lo dudes. No lo dudes. Por eso aquí dice, ¿sabes qué? Alta está para el insensato, para el menso. Está alta la sabiduría. No, es que está bien difícil. No, es que hay que leer. No, es que ¿a qué hora es? No, está complicado. No, ¿sabes qué? Ese cuate, como dice aquí, en la puerta no abrirá él su boca. Es decir, cuando esté delante de personas de autoridad, él no va a saber ni qué decir, ni cómo decir, ni nada. Sí es Santiago 1, ¿verdad? Santiago 1. Es Santiago 1:5. Exacto, ¿qué dice? Pero el contexto, por ejemplo, es muy importante porque finalmente sabemos que cuando estamos en pruebas o estamos en problemas o en situaciones donde de verdad estamos como no sabemos qué hacer, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y entonces ahora sí viene el 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces es eso, o sea, sí, pues finalmente es eso, cuando nosotros vamos y pues, bueno, ya escuché, pues, Señor, pues dame sabiduría, pero pues igual ni me la va a dar, porque pues como, o sea, uno sabe, ¿no? Cada quien en su relación con Dios o en el momento que se encuentre, sabes perfecto cuando estás dudando,
cuando no crees realmente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta conocer más a Dios. Ajá. Conocerlo más a través, porque dice que la esa fe, es la clave, ¿no? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces a veces hay cosas que a lo mejor escuchamos de la palabra de Dios cuando pues, nos están compartiendo o así, y que a lo mejor hay algunas dudas, ¿no? Hay incredulidad, y la verdad es que muchas veces también oramos y le pedimos al Señor, ayúdame con mi incredulidad, o sea, porque estoy dudando, y uno sabe cuando está dudando. Y entonces viene la palabra de Dios a nuestra mente, y otra vez vuelves a leer la escritura de cómo el Señor sacó a su pueblo, cómo abrió el mar, cómo levantó a Lázaro, cómo hizo tantos milagros con tal de que pudieran conocerle, cómo multiplicó los panes, cómo cuando estaban en el Antiguo Testamento en el desierto les daba de comer, caía pan del cielo. Eso es inimaginable, o sea, la verdad, sí. Uno lo puede decir, pero dices, si lo empiezas a reflexionar, dices, ¿cómo iba a caer pan del cielo? O sea, no, o sea, pero ¿cómo? Y el Señor luego ponía una nube para que no les calentara tanto el sol, pero también entonces en la noche una columna de fuego para que los guiara en la noche. O sea, así es el Señor, con su perfecta provisión con nosotros. Entonces, cuando estamos dudando es, Señor, ayúdame en esta incredulidad, ayúdame a creer tu palabra. Y aquí está hablando una persona que está viviendo pruebas, ¿no? Dice, entonces ten por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque quiere decir que tu fe está siendo probada. Ahora, algo muy importante, pon mucha atención a esto. No que al otro no le pongas atención. O sea, sí me entiendes. No, pon atención a esto. Muchas veces la incredulidad que tenemos es porque Dios no cumple lo que nosotros queremos. Y es ahí donde tenemos que identificar que no se trata de que Dios no me escucha. No, sí nos escucha, pero su respuesta fue no, o espera, o sí, pero tienes que hacer esto y tienes que hacer tu tarea. Muchas veces le decimos, esto es una frase común, Dios no me escucha. Por eso la gente llega a dudar, y dice, es que si tengo fe o quiero tener fe, pero ¿cómo si yo veo que Dios no me escucha? Porque yo le pedí esto y no me lo cumplió. Pues no significa eso. Muchas veces le pedimos a Dios cosas que no estamos dispuestos a hacer nada para que sucedan. Te voy a poner un ejemplo. Señor, bendíceme económicamente. Oh, sí, pero ponte a trabajar. O sea, si no le chambeas, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? No, sí, pues es que Dios es poderoso, y yo pues ya no creo, porque yo le estoy pidiendo que me ayude con mis deudas y todo. A ver, espérate, pídele sabiduría para poder trabajar y para poder tener ese trabajo que pueda suplir tus necesidades. Pídele sabiduría para administrar los recursos que Dios te da. Pero créeme lo que Dios sí contesta. El punto es que a veces no contesta lo que nosotros queremos, y es ahí cuando decimos, no, es que mi fe está fallando, yo ya no creo, yo no creo que me escuche. No es eso. A veces Dios nos deja tarea que no hemos hecho. O a veces la respuesta de Dios fue no. O a veces la respuesta de Dios fue espera. Es sí, pero ahorita no, espera. Pero como no lo hace en el momento que nosotros queremos y como nosotros queremos, ahí es cuando uno dice, no, yo creo que Dios no me escucha. Yo creo que no va a pasar. Y ahí es cuando dudamos. Por eso cuando Dios dice, pídale al Señor sabiduría, pero pídalo con fe, sabiendo que de Él recibiréis. Es exactamente lo que mi esposa decía. Cuando tú conoces a Dios, sabes que Él es el Todopoderoso. Sabes que Él es el soberano, el Todopoderoso, y que no hay nada que Dios no pueda hacer. Grábate algo, dime algo. ¿Qué es imposible para nuestro Dios? ¿Qué es imposible para nuestro Dios? ¿Tu problema es imposible para nuestro Dios? ¿Tu necesidad es imposible para nuestro Dios? La respuesta es no. Nada es imposible para nuestro Dios. Entonces, o tenemos tarea que debemos de hacer para trabajar nuestro carácter, para trabajar nuestra humildad, para trabajar nuestro amor a su palabra,
la obediencia a su palabra. Hay algo, pero Dios siempre escucha y siempre contesta. Siempre, nunca te deja sin respuesta. Nunca. Entonces, si no está pasando lo que tú quieres, hay que analizar el por qué. Hay varios factores, pero no significa que Dios no escuche. Eso es algo importante que debemos de ver. Y fíjate, el versículo 10, vamos al versículo 10 de Proverbios. Vuelve a hablar, ¿qué hora es? Ya vamos. 8:55. El versículo 10 de Proverbios habla otra vez de lo mismo que hemos estado hablando. Dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Una vez más habla de los flojos. Yo creo que Salomón tenía muchos trabajadores flojos, porque realmente habla mucho de aquellos que quieren, pero no hacen, que no les gusta trabajar, que no les gusta esforzarse, ¿no? O también será la condición del ser humano que hay en algunas situaciones, ¿no?, que pudieran tener flojera, ¿no? Algo que te esté ocasionando flojera, a lo mejor algo que has delegado y que has dejado, bueno, no delegado, que has dejado ahí, que no se ha solucionado y que tienes que tomar cartas en el asunto, pero a lo mejor es un tema que da flojera, ¿no? Muchas veces en la crianza de los hijos, ¿no? Cuántas veces algunos temas, más allá de flojera, bueno, aquí habla de flojera, pero a lo mejor en ese momento dices, no, qué flojera ahorita hablar de ese tema, no quiero enfrentarme a esto, no quiero enfrentarme a aquello. Eso es una parte de pereza, de flojera, de no enfrentar un problema que en ese momento tienes que tomar por pues derecho y hablar y entonces decir las cosas, ¿no? Pero también en otra versión dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Entonces es también como que es como... dice, si fueres flojo en el día de trabajo, o sea, el día que tienes que hacer las cosas, no lo haces como tú decías. Si el día que tengo que entregar el libro que tenía que leer, no lo leo, pues ese tiempo ya no se va a recuperar. El tiempo no se recupera, el tiempo es perdido completamente y nos pasa a todos. De repente se te va y estás contestando un mensaje, pero ya estás contestando 1000 a la vez, pero que ya no tienen nada que ver, incluso ya no son prioridad muchas veces, ¿no? Pero se te empieza a ir la atención en muchas cosas y es donde necesitamos la ayuda de Dios, pero también nosotros necesitamos poner basta hasta aquí, o sea, esto no lo voy a hacer, esto sí lo voy a hacer. Y enseñar también, ayudar a nuestros hijos a poder detectar en esas áreas donde están siendo flojos en el día de trabajo. O sea, no quise que nunca vayan a descansar y que el día que toca descansar, pues entonces te levanten a las 7 de la mañana. No, ahora van a limpiar toda la casa y van a hacer cosas porque pues es un día de trabajo aquí en la casa, ¿no? Pero sí es como que en el día de trabajo, ese día no seas flojo, o sea, que te levantes, que encuentres el ánimo y que nos ayudemos unos a otros, ¿no? Porque a lo mejor podemos tener algo de pereza en algún momento, de decir, estoy teniendo pereza. No, vamos, ándale, sí se puede, ¿no? El descanso es importante, cosa que es algo que necesitamos nosotros, sí, ¿no? Nos urge. Sí. Pero, y fíjate, el día de ayer que tenemos el grupo maravilloso de puros hombres, tenemos un grupo de hombres todos los lunes a las 8 de la noche, ahí presencial en la iglesia y también en línea, por Zoom se conectan algunos hombres. Y en el grupo de ayer estamos estudiando el libro de Nehemías, que es un libro maravilloso, no me canso de leerlo una y otra vez, y siempre aprendes cosas nuevas. Y vamos en el capítulo 2, y en el capítulo 2 vemos que él ya emprendió el camino para restaurar Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, antes de ponerse a chambear, descansa durante 3 días. 3 días que tomó para reposar, porque la chamba que iba a emprender iba a ser durísima. Y logró Nehemías en tiempo récord levantar los muros de Jerusalén, en tiempo récord. Entonces, algo importante es el descanso, pero no confundamos la flojera con el descanso, porque en el tiempo de trabajo es cuando le tienes que poner pero toda la carne al asador, tienes que chambearle duro. Los flojos no tienen trabajo en ningún lugar, ni Dios ni el diablo los quiere, o sea, no sirven para ningún lado.
Un flojo no sirve para el diablo y no sirve para Dios tampoco. ¿Sabes qué? Dios quiere hombres trabajadores. Dios quiere mujeres trabajadoras. Por eso Dios, esta frase que es muy, muy común que la digamos y la citemos de las Escrituras, que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Cuando le dijo, ahí está la tierra prometida, no le dijo, ráscate la panza y lleguen y toman posesión y tú súbete a la hamaca. No, les dijo, ahí está la tierra prometida, ¿la quieres? Venga, ahí está. Señor, pero está ocupada y están bien grandes los peladotes esos, ¿no? Te parecen norteños. Pues están grandotes y todo, pero ¿sabes qué? Ese es el lugar que yo les di. Vayan y peleen y conquisten ese lugar y yo les voy a dar la victoria. Oh, Señor, pero es que, y de los 12 que Moisés envió, solo 2 le creyeron a Dios y 10 dijeron no, nos quiere matar Dios ahí, ¿no? Contra esos ejércitos más fuertes que nosotros, con soldados 1000 veces más grandes que nosotros. No, ¿sabes qué? No, 1000 veces. Ay, ya te he dicho millones de veces que no seas exagerado. Ok, pero ¿sabes qué? Hubo 2 que sí le creyeron y uno de ellos fue Josué. Y Dios usó a Josué precisamente para llevarlos a la tierra prometida. Pero llevarlos a la tierra prometida, adivina qué fue. Fue a través de batallas y de pelear, y muchos tal vez murieron en la batalla. Pero ¿sabes qué? Ese territorio Dios se los dio y ganaron. Y Dios les dio las victorias sobre los pueblos. Muchas veces Dios te da algo, pero no va a ser fácil. El hecho de que Dios te lo da y te dice aquí está, no te está diciendo pues así facilito todo, no. Es esfuérzate y sé valiente. Y sabes que si Dios te dio una familia, esfuérzate y sé valiente. No va a ser fácil y vas a pelear contra muchas cosas, no contra tu esposo o tu esposa, ni contra tus hijos. Vas a pelear tal vez contra muchas cosas, contra adicciones, contra mala administración económica, contra el quitar a Dios de la vida de la familia. Vas a luchar contra tentaciones, vas a luchar contra carácter, vas a luchar contra muchas cosas. Pero Dios te dio una familia, esfuérzate y sé valiente. Y literalmente lucha por tu familia, lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos. Muchas veces Dios nos da algo, pero no es fácil. El flojo es el que no va a vencer. El flojo es el que se va a quedar en el camino. El flojo es aquel que no va a tener literalmente la victoria. Pero Dios a nosotros siempre nos ha dicho, esfuérzate y sé valiente. Trabaja. Los flojos no tienen lugar. Siempre les va a ir mal a los flojos. Por eso es algo importante que cuando Dios nos da algo, si tú le pides a Dios un árbol de naranjas, Dios te va a dar una semilla. No, espérame, Señor, yo te pedí un árbol. Sí, aquí está. No, Señor, tu concepto de árbol y el mío como que no coinciden. Eso es una semilla. No, yo creé el árbol, hijo mío. Esto es un árbol. Tú lo ves como una semilla, pero yo lo veo como un árbol. ¿Y sabes lo que requiere? Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere cuidado. Esto es una familia. Esto es una familia. Requiere trabajo, requiere tiempo, requiere cuidados. Y va a crecer frondosa la familia. Esto es tu trabajo secular también. Tu chamba. Señor, me gustaría, está bien. No está mal pedirle a Dios por un aumento de sueldo. No está mal pedirle a Dios por un mejor trabajo. No está mal. Y si ese trabajo te va a ayudar para estar más cerca de tu familia y para bendecir económicamente a tu familia, Dios te lo puede dar. Pero si el trabajo te va a servir para alimentar tu ego o para quitarte más tiempo, de tiempo con Dios y de tiempo de tu familia, Dios no te lo va a dar. Entonces debemos de entender algo, que los flojos no van a tener lugar. No va a haber un lugar para ellos. Tú y yo como hijos o como hijas de Dios debemos literalmente esforzarnos y ser valientes. Debemos de trabajar en nuestras chambas, ser los mejores empleados,
un hijo de Dios o una hija de Dios tiene que ser el mejor empleado en cualquier lugar, de mejor testimonio, puntual, íntegro, honesto, trabajador y respetuoso de sus jefes, de sus autoridades. Seamos luz. Y si tú eres un empresario, en tu trabajo, que seas luz, que seas íntegro, honesto, que cuides de tus trabajadores. Así es que Dios nos ha llamado a trabajar, a ser esforzados. Pues vamos a terminar ahorita ya por cuestión del horario. Vamos a terminar, vamos a orar. Queremos saludar a los que están conectados. Carmen Canales, gracias porque por usted estoy conociendo de Dios. Y eso me encanta. Ay, nos da mucho gusto, mi querida Carmen. Yasmín Espinosa, un abrazo. Ay, mi querida Aileen Rendón, mi querida Moni, te mandamos muchos besos bien tronados y los extrañamos. Esperamos algún día tenerlos por acá, hombre. ¿Cómo se dan su taco, Que es entre que voy y no voy, y voy y no voy. Ya, mija, Tenemos nuestra llamada pendiente. Nuestra llamada pendiente. Marcela García, hola pastor, saludos. Dice, les pido sus oraciones para mi prima Ángel Hernández, que en este momento la van a operar y está grave. Claro que sí, vamos a orar ahorita de una vez por ella. Vamos a orar de una vez por ella y luego continuamos. Vamos a orar. ¿Puedes orar, amor? Se llama Ángel Hernández. Señor, te queremos suplicar, Padre, venimos esta noche ante ti para interceder en esta operación en la cual está siendo intervenida Ángel Hernández, Señor. Sabemos que tú eres soberano, que tú eres fuerte, que tú eres bondadoso, que eres misericordioso, amoroso, Señor, y que tú has creado a Ángel para un propósito, Señor. Te pido que tú seas el que dirija las manos de esos médicos que están ahorita operándola, Señor, y que ella está muy grave, Padre. Te pedimos que tú seas con ella, con su familia, que les puedas dar la paz que necesitan en este momento, en esos momentos de espera. Te pedimos que las personas que están alrededor ahí en el quirófano, Señor, puedan pues llegar al problema por el cual ella está siendo operada, Señor. Te pedimos que la ayudes, que todos sus órganos estén funcionando bien, Señor, que permitas que pueda salir de esta operación de lo más pronto posible, Señor, y pueda tener una recuperación. Te agradecemos, Dios, porque sabemos que nos escuchas, y te pedimos también que a Marcela le des también palabras de aliento, palabras de sabiduría para su familia, y que ella también sea, Señor, un canal de tu bondad, de tu misericordia para con su familia. Pedimos que les ayude, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sigamos meditando en las Escrituras, sigamos estudiando y escudriñando, y que Dios nos dé sabiduría. Algo que debemos de entender es que nadie estamos graduados. Todos anhelamos llegar a la presencia del Señor y poder decir como el apóstol Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y un día yo espero decir eso. Un día cuando Dios me lleve a casa, saber que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y eso es lo que en mi funeral quiero que digas, Es lo que que yo me voy primero, entonces ahí están todos de testigos. Entonces en mi funeral quiero que digan eso: ha acabado la carrera, ha llegado a la meta. Y eso es algo muy, muy, muy importante, que nosotros podamos literalmente seguir conociendo del amor de Dios, deleitándonos en Él. No estamos graduados, seguimos trabajando con nuestro carácter, con nuestros pensamientos, pero Dios está de nuestro lado. Dios nos ama y Dios está al pendiente de nosotros y de nuestras familias. Así es que los invitamos a que sigamos estudiando, meditando en la palabra, y dejar que Dios siga dándonos entendimiento, abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder vivir conforme a Él le agrada. Les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga. Coman frutas y verduras. Recuerden que fumar produce humo. Y primero Dios, nos vemos
el día jueves en el estudio de Génesis. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Que descansen.